de enlace, el tema de cómo cubrir la insuficiencia de elementos policíacos en Tijuana. ¿De cuántos andamos carentes? El doble. Buenos días, Martín. Buenos días de nuevo. A todo tu auditorio. Necesitamos el doble de los elementos que tenemos en este momento, por lo menos. ¿Cuántos tienes ahora? 2.500 elementos. Ocupamos 5,000 entonces. Así es, la ciudad de Tijuana ha crecido exponencialmente, todos lo sabemos que ya es una zona conurbada con el municipio de Playas de Rosarito y con Tecate. Sí. Y el número de elementos con el que contamos en este momento es el mismo número de elementos con los que se contaba la corporación hace 15 años. Recibe nuevos elementos de formación inicial, pero al mismo tiempo llevamos a cabo los procesos de depuración de elementos que tienen que estar en la corporación, de las renuncias voluntarias. ¿Ingresas más de los que expulsas o no? Más o menos estamos igual. Cubriendo los huecos. Jubilaciones, renuncias voluntarias y retiro de elementos a través de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera está a la par de los elementos que ingresan a la corporación. Entonces, realmente necesitamos una estrategia mucho más agresiva por parte del gobierno del Estado, que es el responsable de la formación inicial, de la formación de nuevos elementos. Es un tema interesante, Fernando, porque lo platicábamos ahorita fuera de micrófonos. Aquí conversé con Pedro Ariel Mendívil, el director de la Policía de Mexicali, y él se celebraba que había podido obtener la autorización del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional para reaperturar la Academia de Policía de Mexicali, en la expectativa también de cubrir los múltiples huecos que tiene. ¿Una iniciativa similar en Tijuana? Yo no lo veo viable. Quisiera comentar que trabajé 10 años en la Academia de Seguridad Pública del Estado, fui el director por cerca de 8 años y sé la importancia de tener una sola academia de policía en el Estado. ¿Por qué se crea? En el 2006, 2007 se llegan los acuerdos. ¿Y por qué se crea una sola academia de policía? Porque antes cada corporación formaba sus elementos y los filtros no eran los adecuados. Entonces, malos elementos, malos candidatos que ya venían con ciertas tendencias separadas y alejadas de la mística de servicio, pues estaban entrando a las corporaciones. Por eso se decide hacer una sola academia y los procesos de reclutamiento y de selección. Pero evidentemente ha sido insuficiente los elementos que prepara la Academia Estatal. Por ahí se quejaba amargamente Pedro Ariel que a Mexicali se le estaba marginando mucho en la asignación de elementos. Ciertamente la Academia Estatal tiene un presupuesto para la formación de elementos de todas las corporaciones, son 7 municipios, la Fuerza Estatal de Seguridad, la Agencia Estatal de Investigación y el Sistema Penitenciario. Y obviamente ese presupuesto lo tiene que trabajar en función de las necesidades de todas las corporaciones. Entonces, sí sería importante a lo mejor revisar las capacidades que tenga no solamente la Academia de Policía, sino los procesos de reclutamiento y selección, las capacidades de evaluar a más elementos, a más candidatos, porque hay que recordar... O flexibilizar de repente algunos requisitos, Fernando. Bueno, esos requisitos sí, habría que revisar, están en ley, nosotros algunas modificaciones, inclusive con la estatura mínima que se requería. Tiempo de residencia. Policía, el tiempo de residencia, y también hay que recordar que hay un Sistema Nacional de Seguridad y que muchas de las especificaciones para ingresar a la policía están reguladas por el secretario ejecutivo. Aquí lo hemos platicado Carlos y tu servidor. Carlos, recordarás, perfecto amigo, que hemos conversado que estos recientes ataques a elementos policíacos que hemos tenido en Baja California, seguramente en Tijuana, pues representa un desestímulo para los aspirantes a convertirse en policías, ¿no? Y creo que tú lo decías, es un problema nacional el que tenemos ahí, por eso se tuvo que echar mano del ejército para cumplir funciones policíacas, Carlos. No, absolutamente. Secretario, buenos días, me da mucho gusto saludarle desde la Ciudad de México. Y bueno, fíjate, Martín, secretario, hay dos cosas que a mí me parece que hay que poner en la mesa. Dos temas importantes que hemos venido platicando, Martín, y ahora que hablamos, por ejemplo, de incorporar nuevos elementos, me gustaría empezar por ahí. Y justamente esto, ¿cómo hacer atractivo, secretario, ser un elemento de la Corporación de Seguridad Pública de Tijuana?
cómo hacerlo competitivo en materia de salario, pero también en materia, por ejemplo, tenemos un problema con el tema de seguridad social y de atención a la salud a los policías, que de repente me los cambiaron de instituto y nadie les dijo, nadie les explica, nadie les da para dónde ir a atenderse sus asuntos. Y esto, bueno, evidentemente, pues como que vuelve poco atractivo también en un momento en el que Tijuana está viviendo una ola de violencia, pues ponerse del lado de la ciudadanía y ser un policía municipal de Tijuana. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo primero le explicamos a los policías este tema de la seguridad social, secretario? Segundo, ¿cómo hacemos que sea atractivo y respetado por la sociedad y valorado por la sociedad lo que implica ser un policía que sin lugar a dudas representa un enorme esfuerzo y sacrificio por la comunidad? Sí, son dos temas muy importantes. En principio, poner en contexto a la ciudad de Tijuana. Ciertamente, todas las corporaciones tenemos la misma problemática. El día de ayer recibimos la visita del jefe de policía de National City y compañeros US Marshal de los Estados Unidos y nos mencionaban lo mismo. Las agencias de policía en Estados Unidos también tienen carencia. Tijuana tiene muchas oportunidades de empleo. Entonces, los jóvenes tienen muchas otras opciones de adquirir un empleo antes de tomar la decisión de ser policías. Eso es un tema complejo. Tenemos dos tipos de cadetes. El cadete que desde niño soñó y ha soñado con ser policía, con proteger y servir a la comunidad y tiene ese amor por el servir a la ciudad de esa manera. Y hay quienes deciden entrar a la academia porque tienen una necesidad de un empleo y cumplen con los requisitos. Y precisamente los 6 meses de formación policial es donde tienes que empezar a trabajar con ellos para que le tomen amor al trabajo, a la profesión, a la camiseta, y por eso son 6 meses intensos de formación inicial y después entras en la corporación y bueno, ya vas haciendo tu trabajo propiamente. Entonces, esa es una parte. Hay que recordar que en Baja California, 8 de cada 100 aspirantes a policía son los que aprueban las evaluaciones de control de confianza. 8 de 100. 8 de 100. Entonces, es un tema complejo. Es un tema complejo y hay que ver cuáles son los motivos por los cuales no aprueban esas evaluaciones. Pero la sociedad, y con justa razón, desde siempre ha exigido que quien porte un uniforme, que se ponga el uniforme de policía, sea una persona confiable. Y después viene la parte de la preparación. Fernando, perdón, pero esta parte de la confiabilidad no la estamos, tengo la impresión, coincidirá Carlos conmigo, no la estamos pensando desde el servicio, desde los niveles de gobierno, con prestaciones adecuadas. Por ejemplo, ya aludía Carlos, recientemente se tuvo hemos que han levantado muchísimas protestas, los sacaron del servicios médicos municipales y se mandó a Seguro Social. Sí, en esa parte quiero informar también que ya se solucionó la situación. El tema era con un grupo de compañeros que ya tenían atenciones médicas del nivel 3, temas de atención de cáncer, diabetes, algunos ya temas. Complicado, ¿no? Entonces, el Seguro Social, en ese convenio que se realiza con el ayuntamiento, no alcanzaba a cubrir ese nivel. Y tampoco se exploró con Iztecali y tenía que ser una cuota aparte, un convenio aparte. Sí, no se logró ponerse de acuerdo el ayuntamiento por los temas que aquí, de Carlos, cuotas. Perdón que te interrumpa, aquí Carlos le dio una repasada a los directivos de Iztecali por la falta de sensibilidad que tuvieron al decir, ¿cuál fue el concepto que usaron en Iztecali, Carlos, que lo criticaste? Que no compensaban. Que no eran, o sea, que no iban a pagar lo suficiente, pues, para Así es. Entonces, la decisión eran muy caros. Que eran muy caros, una cosa así. Entonces, efectivamente, esa fue la problemática con ese segmento de compañeros que ya tienen situaciones un poco más complejas y la determinación de la alcaldesa, la instrucción es regresar de esos elementos al servicio que tenían antes para que no hubiera ningún problema. Pero bien comentas, y la alcaldesa en este año pone a disposición 150 millones de pesos semilla para la conformación de un fideicomiso, para que todos los elementos al momento de su jubilación pues realmente puedan seguir manteniendo una estabilidad económica en agradecimiento por los años de servicio. Obviamente es un derecho que desde hace muchos años era un tema a tratar en la policía municipal,
de Tijuana y no había una solución. Entonces, se hace esa determinación. También en este año viene un aumento salarial. Los policías municipales, el que menos percepción salarial tenga, va a ser de 20,000 pesos. Estamos ahorita entregando toda la información al Secretariado Ejecutivo, la justificación y la motivación de ese aumento y buscamos de esa manera que las prestaciones del servicio pues sean atractivas para un elemento. Y la otra parte que comentaba también es muy importante, ¿cómo le hacemos para que la sociedad reconozca en el policía a una persona que es un aliado de la sociedad, que todos los días nos tenemos que ganar esa confianza, haciendo bien las cosas, trabajando correctamente, cumpliendo con los protocolos establecidos y siendo respetuosos de los derechos humanos de los ciudadanos? A ver, abramos un paréntesis ahí, Fernando, porque siendo respetuosos de la ley, recientemente hemos tenido muchos ataques contra elementos policíacos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ya es el trabajo de la propia Fiscalía del Estado en esta investigación la que nos ayuda a determinar cuáles fueron las causas o el origen de un ataque. En muchas ocasiones, hay que decirlo, hay elementos que lamentablemente ya están alejados de la mística de servicio y atienden a intereses diferentes, y en muchas ocasiones esos ataques tienen que ver con esos problemas de su actuar, pero en muchos otros lamentablemente también esos ataques se originan después de una detención, de un aseguramiento, de una aparejado de alguna amenaza por hacer bien su trabajo. Entonces, por eso nosotros pues tenemos que estar muy atentos, en principio pues atender esta situación, investigarla desde nuestra trinchera y compartiendo la información que nos requiera la Fiscalía del Estado para que después podamos tener una investigación que nos permita saber qué es lo que está sucediendo. Claro. Este tema es importantísimo, por supuesto en lo local, pero también en lo nacional, Carlos, porque hemos visto cómo es que seguir criticando a las corporaciones policíacas por ineficientes es como darse un balazo en el pie, me da la impresión, porque las vamos desprestigiando y las vamos dejando huecas, solas, sin elementos. Claro. Cada vez menos muchachos se animan a ingresar a una corporación donde no van a tener prestaciones suficientes, salario incompleto, presiones muy duras. ¿Quién en su sano juicio en esta generación de cristianos? Nuestro respeto y nuestro reconocimiento por dar el uniforme, salir a la calle y proteger a la ciudadanía de los riesgos. Es por elemental sentido de preservación social que tenemos que moderarnos mucho en nuestra conducta hacia la autoridad. Pero también vayamos al otro extremo. Aquí Carlos y yo hemos platicado mucho con la audiencia de que hay también algunos granitos, algunos petitos en el arroz. Y señaladamente hemos tenido muchísimos comentarios de nuestra audiencia, que es muy nacional, en el sentido, Carlos, de no me dejarás mentir, cuántas personas nos escriben denunciando los abusos de los famosos Minions, ¿no? Que están ahí, son los elementos de seguridad que están ahí, y ahí tenemos una foto en pantalla, ¿no? De cuando uno de ellos es sorprendido con un dron recibiendo una exacción. Ese tema, Fernando. Esos elementos no son policías, es importante aclararlo, ellos no son elementos de policía. Sus prestaciones tampoco son como las de un policía y creo que ahí radica el problema y es un tema que va justo con lo que estamos comentando ahorita. Ese esquema de corrupción está compartido con la sociedad, porque son esas personas que no quieren hacer 2 horas de fila, a lo mejor por justa razón quieren estar un poquito más en su casa, tienen que entrar a trabajar temprano y prefieren ofrecerle al elemento $20, $30 para que no les haga, no los obligue a hacer la fila. Y obviamente estas personas que ayudan con el tráfico, bueno, pues $20 por vehículo que los deja pasar, sumándolo, pues da mucho más al salario que ellos reciben. Es correcto. Obviamente nosotros lo que hemos hecho, y es importante mencionarlo, elemento que nosotros también enviamos a nuestros órganos de inspección interna, y cuando descubrimos alguno de estos elementos haciendo este tipo de actividades, pues simple y sencillamente deja de trabajar con nosotros. Hay que dejarlo. Muy bien. Ya nos pasamos de pausa comercial, pero regresamos a esta conversación con Fernández Sánchez González, secretario de Tijuana, después de estos